Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Saludos desde México. Hoy este día para todos los mexicanos, pues es un día importante. Celebramos el Día de la Independencia. Sin embargo, este día tenemos grandes invitados y tenemos un gran programa. Esta noche que nos ven en la noche y este día que nos ven ahorita en vivo, pues tenemos un gran programa. Queremos darle la bienvenida a nuestra invitada Platino que nos ha hecho el favor de aceptarnos esta invitación. Ella se encuentra en Colombia, es de Yanira Castillo. Ella es hija de un importante contactado en Costa Rica, que sin embargo creemos que fue uno de los contactos más importantes que ha tenido el habla hispana y todo Centroamérica. Entonces vamos a darle la bienvenida. Hola Linda, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lupita, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación tan especial. Un saludo a todos los que nos escuchan en este momento. Muchas gracias, Linda, por aceptar nuestra invitación. Y pues hoy también contamos con un gran, podríamos decir, también compañero del equipo administrador y gran reportero de Costa Rica. Por ahí se encuentra mi amigo. Muy buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Lupita, Dayaini, pues muy buenas tardes y a todos los que están ahorita acompañándonos y en la noche los que están viendo pues este gran resumen. Y tenemos una gran invitada, sin lugar a dudas, de la hija de don Enrique, pues para mí es un gran honor hacerle la entrevista. Muchas gracias, Eric Arrieta. Pues vamos a iniciar primero, vamos a hablar un poquito acerca de este gran contactado para que inicie nuestro amigo administrador la entrevista con la invitada. Vamos a hablar un poquito acerca de nuestro gran invitado, quien es don Enrique Castillo, que ha tenido un importante contacto desde 1973, que sin duda es uno de los mejores contactados, con mejores pruebas, con una historia increíble y quien físicamente fuera llevado por estos seres pleiadianos a a otros lugares en una nave. Pero vamos a platicar un poquito más acerca de esto, cómo inició todo. Adelante, Eric, con tu entrevista, amigo. Gracias, Lupita. Dayaini, creo que lo más básico es sobre el avistamiento que tuvimos en el año de 1963, allá en las faldas del volcán Irazú. Si usted nos puede hacer ese grandísimo favor de darnos esta gran historia aquí en Dimensiones Paralelas, con Lupita. Claro que sí, Eric. Bueno, también contarle a todas las personas que nos están viendo desde todas las partes del mundo, que nos verán después, contarles que hoy mi padre cumple 6 años de fallecido. Él murió un 16 de septiembre del 2013. Y para mí es muy importante también este día para difundir su historia y su experiencia y contarles a todos que de mi parte y desde donde mis hermanos y mi familia, pues hemos estado siempre muy pendientes de difundir y contarles a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar sobre los mensajes y toda la información que mi padre recibió. Como bien tú lo dices, Eric, mi papá tuvo su primer encuentro con naves en el 63, ahí en el volcán Irazú. Pues el volcán había tenido algunas emisiones volcánicas y también se había ido como la luz en Costa Rica y los enviaron a unos ingenieros a mirar qué pasaba con, con la luz. Y ellos subieron al volcán y ahí vieron las naves, que tenían unas dimensiones de 45-50 metros aproximadamente, las vieron de color naranja y fue muy impactante para todo el grupo que estaba de ingenieros allí tener ese primer acercamiento con un objeto no identificado. Es que, hola, Eric. Bueno, entonces continúo Parece que porque se veo que Eric cortó. se nos perdió ahí un tricito. Después de ese encuentro que tuvo papá con los ingenieros, pues obviamente fue algo sorprendente pasar, digamos, de la ciencia ficción y de lo que uno pensaba que solo se sucedía en las películas para verlo físicamente. Ya después de ahí mi papá tuvo su siguiente contacto, por decirlo así, sí, en el 69 en Costa Rica y él se encontró con el suizo, como él lo denominó, con Cyril Weiss, quien fuera después uno de los seres extraterrestres que lo recibiría en su primer contacto en nave en una de nuestras 7 lagunas sagradas. Allí se encontraron
y se conocieron en una fila para entrar a cine a ver Barbarella de Jane Fonda, que tenía esta temática también como de ciencia ficción y de extraterrestres. Y se hicieron grandes amigos, fue una amistad muy bonita, en donde habían anécdotas como por ejemplo que a él le gustaba comer habano y le gustaba muchísimo que mi papá le leyera las cartas que mi abuela en vida le enviara a mi papi y escuchaban música clásica y también debatían sobre estos temas de si realmente existía vida en otros planetas o éramos los únicos que estábamos en el universo. También se lo preguntó, se lo cuestionó Cyril Weiss muchas veces a papá, pues obviamente como mirando a ver qué tan profundo o cuál era su interés acerca del tema. Ya en el 73, papá fue contactado por seres de Andrómeda, Pléyades, Venus y Manet, sexta dimensión. Ese encuentro fue muy chévere. Papá estaba haciendo también su trabajo como ingeniero de telecomunicaciones en Bogotá y se conectó con una empresa en la cual se conoció con mamá. No, mi papá tuvo 3 matrimonios, nosotros somos 13 hijos. Su primer matrimonio con Beatriz fueron 7 chicos y luego que se conocieron acá en Bogotá con mi mamá Gloria, que somos 3, que es Orión Yamaruk, Joninka y Dayaini, que estuvimos en todo ese matrimonio, fue el contacto pleno de papá de principio a fin, ese matrimonio. Luego tuvo su siguiente matrimonio con 2 chicos, 2 varones. Fue bien interesante porque fue a través de una llamada telefónica que hicieron a las oficinas preguntando a mi papá. Mi mamá contestó esa llamada y le decían que era Karenka, una mujer que venía de México exclusivamente a hablar con él y le habían dado el número telefónico de la oficina, los seres extraterrestres, para que se comunicaran con él. Eso fue obviamente sorprendente, que te llamen a ti a un teléfono y digan, oye, mira, es que vengo contactada de unos seres extraterrestres y necesito hablar contigo urgentemente. Ellos se citaron acá en Bogotá, ella vino y dictó unas conferencias como un seminario acerca de la introducción a la ciencia cósmica. Ella viene del grupo de Marla de México, que eso es muy bonito también empezar a hacer esas conexiones en este momento. Y habló con papá y le contó que ella era contactada también por Andrómeda, por Pléyades, por Marte, y le entregó una información a través de ese seminario a mucha gente. En ese momento le dijo que era importante, obviamente, conocer acerca de la elevación espiritual, de la vibración y de ese seminario que se creó, donde asistieron todos, se creó el grupo del ICIF, el Instituto Colombiano de Fenómenos Extraterrestres, acá en Colombia y también en Venezuela posteriormente. De allí salieron 13 personas interesadas que fueron como el centro del grupo del ICIFE, con el que tuvieron los primeros contactos y mensajes con mi padre. Después de ahí, papá tuvo su primer contacto o mensaje con seres de Andrómeda. Y estos seres de Andrómeda, que siempre lo recordamos mucho, porque para ellos fue así como un detonante también importante, ellos dijeron que nosotros éramos como la basura del universo, que éramos lo último, el rezaguito, que éramos por allá, unos seres muy chiquitos e ínfimos, sin embargo, tenían también un plan para nosotros, para ayudarnos a salir de esa densidad y lo dejaban directamente conectado, contactado con Pléyades y Venus. Eso fue muy, muy importante y también pues obviamente para el grupo muy conmovedor sentir, primero que pues obviamente no estamos solos en el universo, pero además de eso que nosotros en esta zona del universo pues éramos como lo más básico, lo más bajo que hasta el momento hemos conocido o comprendido a través de estos seres. No sé si hasta ahí, Lupita, tengas alguna pregunta. Así es. Yo quiero comentarles a todo el público realmente cómo inició este contacto del señor Enrique Castillo. Como mencionaba ella, en 1973 tuvo su primer contacto con estos seres, pero da pequeños detalles y características importantes que no cualquier contactado da. Algunos contactados han mencionado que han contactado con algunas razas, pero a lo mejor
no dan ciertas características o ciertos detalles específicos, como los que menciona el señor Enrique Castillo. El señor Enrique Castillo menciona que es llevado a una nave, como menciona su hija, ve a estos seres, menciona las características de los trajes que llevan estos seres, la altura, él da características específicas de estos seres, altura, color de cabello, que es un pelo rubio, amarillo, estos seres hermosos, como él los menciona, da características específicas. Nosotros tratábamos de compartirles una entrevista que le hicieron al señor hace tiempo, en donde él menciona esta experiencia que tuvo con estos seres. Lo más interesante de esto es que podría ser fantasioso, pero a ese año que fue en 1973, ahora en esta época, que ya son casi 46 años, pues realmente pues no es fantasioso, ahora lo vemos como de una manera un poco más tecnológica de lo que ocurrió. El señor Castillo menciona características de la nave donde fue llevado y menciona que ellos hasta cierto punto manejaban un tipo de energía, como cristales, en donde ese tipo de cristales que se encontraban en su nave, de esos seres, pues hacía que se pudieran trasladar de una dimensión a otra, de un tiempo a otro. Era la forma de poderse trasladar o transportar a otros lugares. Lo interesante que aquí mencionan es que el ser que menciona su hija del señor Castillo, mencionó que tuvo un contacto con este ser antes de que lo vio en una conferencia, como menciona, y qué tiempo después lo volvió a encontrar, pero ya como un teniente de una nave, en donde le da la bienvenida a todos estos seres, no solamente es uno, sino varios. Entonces es muy bonita la historia que le ocurrió al señor García, al señor Castillo, porque realmente yo no había escuchado realmente la historia completa de él hasta ahorita que estamos estudiando el caso y la información que él nos da. Yo quiero preguntarte, Linda, tu papá en algún momento, yo sé que siguió esto con conferencias y dando información a la gente de todo lo que ocurría. Sin embargo, en algún momento dijo que él no lo habían contactado porque no quería que diera mensajes o para que no fuera, eh, pues, ser visto como una persona tal vez importante, ¿no? Sin embargo, esto que le ocurrió a él fue impactante. Yo creo que de alguna manera marcó la historia del contactismo aquí en todo el mundo. Yo te quiero preguntar ahora, ¿tu papá cambió después de ese contacto? Me refiero que fue la misma persona. ¿Tú notaste algo diferente en él o su familia que cercana? Bueno, mira, hay varias cosas. Primero, él no fue el único que contactaron en esa época. Hubo 24 contactados Adelante, en total. Linda. Te ¿Ahí me estamos escuchando. escuchas? Ahí te estoy. ¿Me escuchan? Mi imagen. Sí, Sí, creo que adelante, sí sí. lo escuchamos. Sí, Lupita, ¿me escuchas? Ok. sí. Les decía que mi papá no fue el único contactado en el planeta en esa No puede época. ser. Se contactaron A ver, un 24 minuto. personas en el ¿Estoy mundo en vivo? y Ok, parece ellos que los tenemos un poquito de reunieron problemas en con los su invitados. contacto del Alto Ellos, Perú. pues, a ver, ¿me escucho perfecto? Ok. Lupita, ¿ya nos Parece que tenemos un escuchas? Perfecto. poquito de problemitas aquí con los invitados. Ellos están con nosotros desde Costa Rica y desde Colombia, Dayanari. Hola. Entonces, parece que ¿Ahora tenemos un sí? Yo sí la problemita aquí escucho. con ellos. Todas las personas Lupita que se como que no nos encuentren está como escuchando. administradores, por favor, avísenme Sí. si me encuentro escuchándome o me están viendo. ¿Ok? Sí, Lupita, yo te Lupita, escucho yo te bien. escucho. Sí, estoy transmitiendo. Perfecto. Sí, Pues antes de que ingresen, vamos a invitarlos, ellos saben el procedimiento para que puedan ingresar nuevamente con nosotros, pero yo les platicaba parte de la historia que comentaba el señor Castillo en su contacto que tuvo con estos seres, en donde él mencionaba que no son llamados, que él no los, que a ellos no decían que les dijera que eran pleiadianos como nosotros los conocemos, sino pleiadianos, o sea, con la pleiadianos. Entonces, pues es interesante toda la historia que maneja el señor Castillo con estos seres y realmente pues de ahí, desde 1973 en adelante, pues empezó a tener otros contactos el señor Castillo con estos seres, en donde pues él ha manifestado tecnología inversa, en donde él escribió varios libros acerca de toda la información que le dieron estos grandes seres. Y parece ser, como en este momento mencionaba su hija, pues,
Pues parece que no fue la única raza con la que tuvo contacto este señor. Entonces es muy interesante poder saber toda la información que se da. Entonces vamos a esperar unos minutitos para que se ingresen estas personas con nosotros, ¿ok? Y yo quiero saludar a todas las personas que se encuentran en el chat. A ver si me están escuchando, por favor. Lupita, ¿sí me escuchaste a mí? Por ahí está nuestro administrador Gustavo. Muchas gracias por estar esta noche y este día con todos nosotros. ¿Ok? Muy bien. Parece que tengo un poquito de problemitas con nuestros invitados. ¿Me escuchas, Linda? Lupita, yo te escucho perfecto. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, yo te escucho también bien. Deme un minuto, por favor, No, para poder... ella no nos está escuchando a nosotros, Dayain. Sí, No nos... Ok. Parece que no escucho a los invitados, a Eric y a Deyanari. No los puedo escuchar yo aquí en mi audio. Entonces, yo les voy a pedir de favor a ver si quieren salir y vuelvan a ingresar nuevamente para que se puedan activar los micrófonos y las cámaras, si son tan amables, porque no puedo escuchar. Okay. Vamos a ver. Okay. Ok, parece que sí me escuchó. ¿Ahí me escucha, Lupita? Eric, te escucho muteado, amigo, tu cámara y tu micrófono. Pero qué raro, está Va a ser full, muy ahí está interesante bien. la información que nos va a dar su hija del señor Castillo. Esperen un minuto para que pueda ingresar y darnos toda la información que nos va a dar en este momento. Hola, Lupita, ¿me Ahí escuchas? Está, parece que ya entró. Vamos a tratar de localizarla. Hola, Linda, ¿me escuchas? Hola, sí, perfecto. ¿Tú? Estos programas son completamente en vivo, así que este tipo de cosas suelen suceder, suelen pasarnos. Ok. Adelante, chicos, abran sus micrófonos y cámaras para poder verlos. No, es Lupita la que tiene el problema. Nosotros sí estamos bien, yo creo. Sí, no me escucha ella. Sí, porque yo también te escucho súper bien, Eric. Sí, exacto. Adelante, No, Eric. yo creo... Sí, yo te escucho, Lupita. Entre Dayaini y yo tenemos buena conexión. Parece que no los escucho yo. Sí. Permítame un momentito, voy a quitar mis audífonos, voy a cambiarlos, a ver. Entonces los audífonos. Ok, parece que ellos me escuchan, pero yo a ellos no. Déjenme checar ahorita un instante mi audio. Ahora sí entró buen audio. Ahora sí está mejor el audio. Lupita, ¿nos escuchas? Oh, Lupita tiene una falla. Sí, es ella. Lata. ¿Me escuchan, Deyanari? Lupita, yo te escucho. ¿La me escuchan? Sí, perfecto. Al 100. No, ya no nos está oyendo. No. Ella salió para volver a entrar, a ver. Sí, a ver si de pronto ella mejora. Ahí está.
Lupita, Hola, Lupita. ¿escucha? Ya los escucho, chicos. Ah, Y ahora ok, sí. súper. No sé, Ahora sí que tampoco. no se vaya, no me deje sola. Ok, adelante, Eric. Seguimos, Listo. seguimos, seguimos, seguimos la conferencia. Adelante, adelante, Ok, con la Lupita. entrevista. Ahí me escuchas Adelante, bien, Eric. ¿cierto? Bueno, les venía contando que mi papá no fue el único contactado de esa época, sino que Perfecto, también linda. contactaron a otros 23. Mi papá estuvo 5 veces Adelante, en Eric, ¿me nave. escuchas? Lupita, ¿sigue sin escucharme? Se nos fue Lupita otra vez. Se fue. Sí, yo creo que mejor podemos hacer la entrevista para el miércoles, tal vez, porque hay muchos problemas. Pero Sí, esperémonos a ver qué dice. Lo que no sé es que si estamos en al aire. Yo veo que estamos en vivo, ahí arriba dice en vivo. No sé. claro, entonces, para poder, porque es que ese es el dilema. Nosotros sí podemos charlar, pero si Lupita no nos está escuchando, ¿Será que estamos en vivo? yo creo que sí. Oh my God. Para ver. Vamos a ver. A la página. Adelante, linda, continúa. Nosotros te seguimos escuchando. ¿Me escuchan? Eric, ¿me escuchas? Ustedes continúen, por favor, en lo que yo arreglo esto. Adelante, Eric, con la entrevista. Continúa, por favor. ¿Qué fue lo que dijo? No entendí. No, 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 tampoco le capté. Adelante, adelante con la entrevista, Eric. Continúa. Ah, ok. Ahí lo que le pude entender es que entonces vamos a proseguir nosotros con la entrevista. Continúa la entrevista, Ok, Eric. Ok, perfecto. Dayaini, bueno, lastimosamente pues hemos tenido pues muchos problemas y, si quiere, no sé si nos vamos nuevamente hacia el inicio porque realmente hemos quedado pues, no sé, como en el aire, ¿verdad? Con todo este montón de problemas. Empecemos desde el año 1963, entonces vamos a seguir usted y yo la entrevista porque Lupita tiene problemas. ok, Entonces le damos la bienvenida, vamos a hacer un corte y empezamos de nuevo y a todos nuestros amigos y amigas pues las disculpas. Esto es en vivo, o sea, no estamos editando nada. Entonces vamos a seguir con los relatos, con esta gran historia, este homenaje a don Enrique. Bienvenido. perfecto. Dale, Eric, Ok, perfecto. perfecto. En las faldas del volcán Irazú en el año 1963. Entonces vamos a partir de ahí con esta entrevista otra vez para que nos relates qué fue lo que sucedió, qué fue lo que vieron los tres ingenieros junto a tu papá. Entonces, partimos de ahí. Perfecto. Bueno, mi papá fue ingeniero de telecomunicaciones, costarricense de nacimiento. Estaba trabajando en unas redes en el volcán Irazú porque se había ido la luz varias ocasiones en Costa Rica. Entonces subieron un grupo de ingenieros para mirar qué era lo que estaba pasando y cuando estuvieron allá se dieron cuenta que habían unas naves. Mi papá siempre había estado investigando sobre el tema, tenía recortes, le gustaba ese tipo de información y ya fue, digamos, real ese encuentro que él tuvo viendo unas naves de casi 50 metros de diámetro. Para todos fue impresionante esa experiencia que tuvieron viendo las naves ahí en el volcán y pues Bueno, claro, bajar y contar que lo que vieron fue unas naves, un objeto no identificado para la época, eso fue muy impactante para todos. A partir de ahí mi papá obviamente le surgió esa necesidad de buscar más acerca del tema y en esa época empezaron a salir varios reportajes
artículos acerca de naves, de avistamientos que se sucedían en Latinoamérica. Correcto. Ya para el 69, mi papá se encontraba en Caracas, Venezuela, y a él le gustaba muchísimo el cine, ir a ópera, escuchar música clásica, y se iba también solito a verlas, y estaba en estreno una película llamada Barbarella, de Jane Fonda, que tocaba estos temas extraterrestres. Y allí se hizo amigo de Cyril Weiss, que después mi papá lo denominó el suizo, por sus rasgos físicos, que era un hombre rubio, blanco, un hombre europeo. Allí se hicieron muy amigos, discutieron acerca del contenido de la película, y él le cuestionaba si creía que si había vida en otros planetas. También es un detalle importante, a él le gustaba comer fruta y comiera bananos, y le encantaba escuchar que mi papá le compartiera las cartas que mi abuela le escribía a mi padre. Voy a hacer como un pequeño resumen para contextualizarlos, porque mi papá no fue abducido, porque eso hay que aclararlo. Hay muchas personas que de pronto piensan que fue a través de una abducción, y claramente no fue. Por eso es un caso muy especial, y también fue declarado el mejor contactado del siglo en el Congreso Mundial de Wiesbaden, Alemania, precisamente por los hechos y la experiencia como tal, digamos, todas las evidencias que tiene papá a través de su experiencia. Él fue contactado por seres de Andrómeda, Pléyades, Venus, Manet, sexta dimensión, y tuvo sus encuentros en nave en 5 ocasiones. No fue el único que contactaron, fue un grupo de 24 personas a nivel mundial, el cual él reconoció en ese contacto que tuvo, que los llevaron al Alto Perú, a una de las ciudades internas. Y allá no les dejaron tampoco intercambiar datos, comunicarse, ni saber nada el uno del otro. Entonces se desconoce hasta la fecha realmente cuál fue la información, si fue la misma o si fue diferente para los países que fueron contactadas estas personas. Estamos esperando a ver si hay alguien que nos dé una luz, o tal vez su trabajo era no tan público. Ahí cabe aclarar que a mi papá nunca le dijeron que él era un ser especial, que era alguien que debía llevar una misión en el planeta para exponer y dar a conocer la información, porque muchas personas se autoproclaman contactados y con una misión de salvar al planeta o la humanidad. Y eso es muy importante aclararlo en este momento. Mi papá jamás cambió su forma de ser. Obviamente, él siempre tenía esa mente muy amplia, donde le cabían en la cabeza todos estos tipos de temas. Él fue también sacerdote mormón. Después tuvo este contacto con seres de Pléyades y de Venus. Tampoco se enriqueció con esto, porque también hay mucha gente que dice, no, eso se volvió, mejor dicho, famoso, y la gente cree que las personas contactadas o que hablan de estos temas es para sacar dinero. Pero ahí cabe aclarar que esto es muy complicado. A papá le dijeron, si tú decides dar la información, es a cuenta y riesgo tuyo y bajo tus recursos. Pero jamás le dijeron que era una misión y que él tenía libre albedrío de decidir si lo daba a conocer al mundo o no. Y eso fue una decisión que él tomó, que también obviamente tuvo sus repercusiones a nivel familiar, laboral, y es apropiarse de su vida y decir, sí, esto es tan verdadero para mí y hay una información tan valiosa para el planeta y los seres humanos que para mí es importante compartirla. Volvamos al punto de Cyril Weiss, porque hablamos que no es una abducción es cuando a ti llega una raza y te saca sin tu autorización de donde estés. Ahí sí es como un rapto, finalmente, porque no está consensuado de parte tuya. A mi papá le hicieron toda una preparación, y volvemos al tema, que él conoció en ese año a Cyril Weiss, para luego en el 73, estando en Colombia, encontrarse con Karenka, una mexicana, que ella venía del grupo de Marla, contactada también por Andrómeda y Pléyades, y se vino desde México. Ella dictó un seminario sobre introducción a la ciencia cósmica y contactó directamente a mi papá por teléfono. Entonces, los hermanos mayores le han dado, mira, este es el teléfono de Enrique, ya lo puedes localizar. Son detalles muy importantes. Ella los llamó, se encontraron, fueron al seminario, tomaron el seminario, y también le enseñó algo acerca de cómo elevar su vibración a través de la meditación y un cambio de alimentación que se debía dar. Además de, en ese momento,
sí tener un grupo de personas que ayudaran a elevar ese tipo de energía para alcanzar, digamos, la necesidad vibracional para poder tener el contacto directo con ellos. Y ahí fue donde se creó el ICIFE. Cuando se creó el ICIFE, fueron 13 personas, ellos se hacían llamar los 12+1, y papá entonces empezó a tener el primer contacto telepático y psicográfico con Andrómeda, quienes fueron los que le dieron la bienvenida al grupo y les dieron como ese abrebocas de interés del por cual se iba a hacer el contacto. Y tenía todo que ver con referencia a algo que les dijeron que hasta el momento siempre que lo digo es impactante, que es saber que somos una raza que nos consideran como la basura del universo en esos términos, pero que había un plan cósmico y que por eso mismo dejaban en manos de Pléyades y Venus toda la información que se daría al planeta a través de todos los contactados en el mundo para que nosotros lográramos elevar nuestra frecuencia y hacer un cambio energético y planetario. Claro, hay una cosa o un tema que a mí me llama mucho la atención y bueno, la hemos compartido aquí con varios amigos en los grupos, el contacto cuando él lo tiene en Venezuela, o sea, yo me pongo en el caso de don Enrique, yo estar haciendo fila en el cine y que se le acerque una persona normal y que le diga, me compra el tiquete o entro con usted a ver la película y sobre todo la gran amistad que tienen ellos. Y yo decía, yo estuve viendo la película el otro día que estaba conversando con usted el sábado. ¿Qué pudo haber sentido Siris en ese momento de estar viendo una película de la época? Bueno, son efectos especiales de esa época, ¿verdad? Pero yo dije, qué interesante sería estar con un hermano mayor, estar compartiendo, no recuerdo qué cantidad de tiempo fue que compartieron, porque ellos iban a la casa de su papá, y convivieron y comían y disfrutaron pues bastante, hicieron una amistad muy grande, para que al final del tiempo, no recuerdo ese tiempo, él dice de que él tiene que regresar a su país. O sea, no Sí. recuerdo el tiempo que, o sea, yo me quedaría sorprendido, ¿verdad? Después, más adelante, cuando hicieron el contacto en la nave, esa parte, no recuerdo usted cuánto tuvieron ellos esa amistad, digamos, por decirlo así. No hay algún punto en especial del tiempo. Sí, ellos tuvieron esa amistad por unos meses y Fueron ya, meses. fue un corto tiempo, pero sin embargo esos meses estuvieron muy cercanos y compartieron Mucho, como sí, amigos. claro. Y mira lo bonito, porque es que ahí también hay que entrar un poquito más al fondo, no solamente de que fue un extraterrestre que lo vio, sino que esos son pruebas que nos están dando desde esa época que ellos están entre nosotros. Entonces cualquiera Claro, de nosotros correcto. perfectamente ha podido tener contacto con ellos, trabajar con Y no lo ellos, sabemos, y y no no nos lo damos sabemos. cuenta. Exactamente, Exactamente. exactamente. Están entre nosotros también. O sea, no solamente es que Están bajan entre en la nave, ¿cierto? Y te contactan, sino que ya están acá como seres humanos y tienen una vida también. sí, Eso es súper correcto, importante. En ese correcto. primer contacto, a mi papá, a través de la telepatía y la psicografía, le dieron la información del lugar, la hora del 73 de noviembre para ese primer contacto en nave. A él le dijeron que tenía que ir vestido de campesino, con sus botas, su Ajá, sombrero, su ruana, en una de las 7 lagunas sagradas. Y hago la aclaración porque mi papá jamás, nunca dio el nombre de la laguna. Hay correcto. muchas entrevistas, escritos, libros y personas que dicen saber cuál es la laguna y eso es falso. Y lo hago la Nunca fue aclaración confirmado. porque muchas personas se han acercado a mí a decirme, no, es que a mí me dijeron que fue en la laguna tal y el grupo tal me llevó por allá y mira que no. Entonces lo hago aclaración para el Sí, mundo y eso lo va a hacer en todas las bueno, entrevistas y a través de las redes. Él nunca dio la laguna y por muchos buenos motivos también. Tú sabes que eso trae el fanatismo y que otras personas sí, se aprovechen de esa información para llevar y crear grupos, de los cuales mi papá nunca ha estado de acuerdo en tenerlos, y manipular las personas. Entonces, ese día mi papá se fue vestido de campesino. Yo siempre digo que mi papá fue un valiente, porque a estas alturas que alguien venga y diga uno sí, como, ven, claro, no sé, mira, que proyecten en la mente el lugar donde se va a encontrar, sí, ¿cierto? Y tener que ir cierto, solo. Entonces, siempre sentía que mi exactamente. papá ha sido súper valiente y con un espíritu muy fuerte.
a mi papá, él sí hizo la pregunta en ese contacto, ¿por qué a él? Y le dijeron que él sabía y que ellos habían contactado otros hombres como él. Pero mi papá realmente, a ciencia cierta, jamás tuvo conciencia sobre por qué lo habían contactado a él. Ese contacto duró aproximadamente 8 horas. Él llegó a la laguna, se acercó, ya estando de noche, y le habían dicho que en las raíces de un árbol iba a encontrar una esfera que tenía unos agujeritos, y a través de esa esfera él la debía coger, que cuando él la tomara, ellos sabrían que él estaba allí. Entonces él tomó esa esfera, salió una luz azulada de la esfera, y ahí mismo él se dio cuenta que empezaron a salir detrás del bosque unas naves, y se dio cuenta que chorreaban agua. Entonces, eso quiere decir que estaban dentro de la laguna, evidentemente. Dentro de la laguna. Claro. Y se empezó a ver que ya telepáticamente le decían que estuviera tranquilo, ¿cierto? Que ya se estaban acercando, y vio cómo estos seres con estos trajes se acercaban, y mi papá evidentemente obviamente me imagino que emocionalmente fue increíble el impacto ya de verlo en vivo y en directo. Y también le dijeron en ese momento que si él no se sentía listo todavía para el encuentro, que lo cancelaban. Pero papá dijo, no, 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 yo sigo, aquí seguimos. Estamos listos, estamos listos, estamos Sí. listos. Y él ya empezó a sentir un poco más de tranquilidad en su espíritu, y tuvo el contacto. Le dijeron un momento mientras se acercaba a la nave, mientras localizaron esa luz, que le dijeron que esa luz lo iba a llevar dentro de la nave, así cual película, y él sintió cuando esa luz cayó sobre él y lo empezó a elevar. Entonces él siempre cuenta en sus entrevistas, obviamente, que saltaban las piedras donde él se encontraba, y que obviamente él, al verse que ya iba, no sé, 15, 20 metros arriba, pues sintió susto, y él jocosamente siempre contaba, con madre, donde me suelten acá me mato, ¿cierto? Sí, Del susto. claro. Entonces, Cierto. claro, él se movió un poco y sintió que esta luz era como un vidrio, que era sólida. A él lo ingresan a la nave, entonces se abre una escotilla, Trin, se cierra y queda en una habitación, por decirlo de alguna manera, donde él no ve luz de ningún tipo, pero estaba iluminado. Entonces escucha unas voces que le dicen que tranquilo, que todo chévere, que bienvenido, que debía quitarse la ropa. Y entonces él lo dudó y se lo tuvieron que decir 3, 4 veces, y él hasta que dijo, bueno, ok. Y él pensó, en sus relatos se narra, que él pensó que, pues, que le iban a hacer algo, ¿no? Porque empezó a salir un humo. Y él sintió como las cámaras de gas de los nazis en la Segunda Guerra. Y tuvo ese pensamiento, entonces le decían que tranquilo. Y él sintió como un aroma a lima, limón, de ese humo, y ya, listo. Le dijeron, vístete, Enrique. Y mi papá siempre contaba, no, yo ahí sí no esperé que me repitieran, que me vistiera, de una me vestí. Y pues ya analizando el caso, obviamente, seguramente era como desinfectando las ropas y el cuerpo de mi padre para entrar en contacto físico directo con ellos. Ya después de eso se abrió otra vez una compuerta. Él decía que pues cuando se quitaba la ropa y se la ponía no generaba sombra, como generan cualquier tipo de luz acá en esta realidad, que eso también le causó curiosidad. Y ya lo recibieron estos seres, y uno de ellos que lo recibió le dijo, hola Enrique, soy Cyril Weiss. Y papi, ay, hola, soy Enrique, ¿sí? Y entonces le decía, ¿no te acuerdas? Nos conocimos en el cine en el 69. Y entonces mi papá, ay, a ti también te trajeron, porque fue esa motividad y él todavía no dimensionaba, hasta que le dijo, no, yo soy un tripulante de la nave y soy Krishnamurk. Entonces eso fue maravilloso, y mira tan puntual el caso de mi papá, que le han hecho todo ese proceso, ¿cierto? Que no fue, lo prepararon para llegar ahí y le dieron a alguien de confianza para que él tuviera ese acercamiento a ellos de una manera más tranquila y relajada. En ese contacto que duró 8 horas, pues le dieron mucha información. Mi papá preguntó de dónde venían, que de las Pléyades, que a cuánto estaba, toda esa información está en los libros, en sus conferencias. Le preguntaron que por qué a él, y bueno, ya había hecho la introducción en ese tema. Y hay hay varias anécdotas ahí que me gusta contar, porque esas no están así como tan específicas en los libros. Y es una donde a él ya le están dando dónde se van a encontrar para el segundo encuentro, que es en los Llanos Orientales. Y entonces mi papá saca
un esfero, una pluma, algo con que escribir, y les pide una hoja. Entonces le acercan la hoja y mi papá, bueno, ok, voy a anotar dónde es. Y a ellos les causa curiosidad y le dicen, permíteme ese esfero. Y entonces mi papá pregunta, ¿por qué les causa tanta curiosidad? Y ellos le dicen que ese esfero es muy parecido a los que ellos usan sus ingenieros biólogos dadores de vida. Entonces es impresionante también pensar que ellos son los que hacen las creaciones en los mundos, y hacen las creaciones de las plantas, de los seres vivos, de los animales, y también de nosotros como humanidad. Entonces le dijeron, mira, Enrique, dibuja lo que tú quieras con ese esfero. Y mi papá narra que empezó a dibujar una mariposa y a medida que la iba dibujando se iba convirtiendo en 3D y adquirió absolutamente todos los detalles de la mente. O sea, todo lo que él recordaba de esa mariposa se hizo perfectamente palpable en ese dibujo y lo veía tridimensionalmente. Que eso es súper interesante porque ya hemos visto que hay impresoras en este momento que hacen casas tridimensionales, nada más con la imagen 3D de algún objeto, de alguna persona, ¿cierto? Hay un esfero que también te hace ya la línea tridimensional acerca de eso. Imagínate contar ese tipo de cosas en los 70, que eso era, wow, una tecnología impensable para la humanidad en ese momento. Otra cosa increíble fue que como él duró tanto tiempo en la nave, pues también le dijeron, oye, Enrique, ya estás cansado, te vamos a dar un alimento. Y le dieron una crispeta, como las que uno consume cuando va al cine, ¿cierto? Pero era más grande, y él la comió y eso le sació la necesidad de beber algo líquido, de sed y también de hambre. Entonces mi papá preguntaba y le dijeron, sí, ese es el maná bíblico que se ha hablado, ese es el alimento que se le ha dado a muchas comunidades en la historia, que eso me parece fascinante también, ese particular. Mi papá fue al baño, todo, durmió en la nave y después de ese contacto lo volvieron a dejar donde lo habían recogido. Eso es súper interesante. Sí, Dayaini, una consulta, una crispeta, tal vez, bueno, en mi caso acá en Costa Rica no estoy totalmente seguro qué tipo, si son Un palomitas de barril que explota, maíz o las un, palomitas. palomitas de maíz, Sí. ok, perfecto, porque me quedé así como extrañado. Sí lo había escuchado en las otras entrevistas, pero era una de las preguntas que te quería hacer. Entonces, cuando a él ya está de regreso, ¿qué es lo que él se acerca a la casa? ¿Cuántos días para él fue en tiempo real cuando él regresó a la casa? Fueron 8 horas, por lo que recuerdo. Cuando él Sí. regresa a la casa, ¿usted tiene mención de qué dice él, o me llevaron, o qué les cuenta a ustedes, a la familia? Bueno, en ese momento nosotros no habíamos nacido, estaba con mamá, entonces claro, fue la primera que le contó pues qué había pasado, ¿no? En ese contacto. Y Ujú. ya después se remitió inmediatamente a reunir al grupo para contarles toda la experiencia que habían tenido. Entonces fue bien interesante. Ya después el próximo contacto lo tuvo en los Llanos Orientales, luego lo tuvo acá entre Monserrate y Guadalupe en Bogotá, y ahí hay algo particular en eso, que eso sí duró 45 minutos, y ahí fue como hicieron el tránsito hacia los seres de Venus, pero también contactaron y entraron en comunicación con el grupo unos seres de Manet. Ellos dicen que iban, o sea, más bien, venían a nuestro planeta a llevar unas muestras biológicas y hacían ciertas investigaciones, y pasaban por ese momento y encontraron, digamos, esa señal del grupo y los saludaron. Decían que ellos eran verdes fluorescentes totalmente porque se alimentaban de clorofila, que ese también es un detalle bien bonito de parte de ellos. Y también se asombraban y les pidieron explicación de por qué el hombre se mataba y hacía guerras por unos papeles, que Sí, también para papá fue muy difícil explicarles por qué la humanidad, teniéndolo absolutamente todo, generaba tanta violencia, sufrimiento y dolor a través de la guerra por esos papelitos llamados billetes que tenemos, porque ellos decían, no entendemos, ustedes teniéndolo todo en el planeta y teniendo suficiente para todos, ¿por qué se pelean por esos papelitos? sí, Después correcto, de eso ya definitivamente. vino sí, el contacto del Alto Perú, que eso es bien interesante porque mi papá estaba hacia los llanos venezolanos y de allá lo llevaron y lo transportaron hasta Perú.
Lo chévere de ese contacto también es, pues, digamos, todas esas pistas y todas esas evidencias que tiene mi padre. Personas muy prestantes estuvieron investigando el caso de mi papá y siguiendo todas estas pistas. A mi papá se lo llevaron, lo dejaron en Perú, además, para evidenciar que había salido del país sin su pasaporte y sin documentos. Que eso ahí está Wow. totalmente investigado, que fue real. Allá en el Alto Perú estuvo también el mensaje con... Los llevaron a una ciudad interna y todos esperando, y salió el maestro Sabiduría, como lo llama padre, y todos pensaron que era Jesús. Entonces, cuando él salió, lo primero que dijo, yo no soy el que piensan que soy. Entonces, eso fue interesantísimo, porque todo el mundo tenía como los rasgos que normalmente nosotros conocemos del Jesús bíblico. Y Correcto. les dio una información muy importante para todos. No sé si quieran que se las comparta del texto totalmente. Claro, claro, Ese es el adelante. plan A en sus 3 fases y Sí, lo adelante. dictó Krishnamurti. El plan A en Claro, sus 3 adelante. fases constituye uno de los principales pilares del conocimiento inicial para comprender a fondo el proceso de rescate planetario. Es importante esta información que mi papá dio al mundo y al planeta dentro de sus recursos, sus maneras, porque tú sabes que eso era muy complicado, dejar de Sí. trabajar para ir y llevar el mensaje y para que llegue a todos. Hoy en día tenemos las redes sociales y a través de todas mis redes voy a hacer lo posible por dejar todos estos mensajes y todo lo que se publicó masivamente dentro de las conferencias y seminarios que dictaba mi papá. Y es importante que lo volvamos a escuchar, lo leamos y lo situemos en nuestra realidad actual. A todos los habitantes del planeta llamado Tierra, a todos mis amados hermanos, sea cual fuere su procedencia, creencia, color o condición social, a todos aquellos que aún no pueden escuchar o comprender la voz de la verdad eterna, os anunciamos un mundo mejor, en donde primará para todos sus habitantes una mente nueva, que culminará en el verdadero amor espiritual, en donde se vivirá en la verdad o ciencia del espíritu, luz, ley para los hijos del planeta, en donde todos los opositores al gran plan cósmico serán vencidos y la suprema ley o armonía absoluta será el pan cotidiano del hombre. Esto es muy, muy importante porque normalmente la gente cree que hay unos elegidos y por eso mi papá Ajá. estaba en desacuerdo con los grupos. Y esos grupos fanáticos que creen y elevan y ensalzan a un ser creyéndole un mensajero y un venido de las estrellas. Por eso, esa es una de las razones por las cuales ellos directamente, obviamente, no se presentan masivamente, porque hay muchas personas que aún creen en que llegó el iluminado, el hermoso ser, y entonces eso es por allá arribísima, y entonces tengo que rendirle tributo y tengo que rezarle y, mejor dicho, 1000 cosas más que tenemos heredadas culturalmente y religiosamente a través de esa manipulación. Y a través de estos Ajá. mensajes está clarísimo que no hay nadie en el mundo elegido. Ellos se dirigen a todas las razas, a todas las creencias. Que eso es importante. Aquí no están diciendo que es que el mensaje es solo para el que no cree en la religión católica o no cree en el judaísmo. No, están hablando del planeta Tierra y de la humanidad. Y así mismo están todos los mensajes. Entonces, para que tengan claro las personas cuando escuchan sus contactos, sus grupos, que alguien les venga a decir que hay un ser elegido, además, que es muy peligroso, cuando uno se designa autoelegido y misionero para llevar la verdad y escoger a los seres elegidos. Eso es gravísimo. Ahí no hay ningún ser elegido. Todos, absolutamente todos ustedes los que me están escuchando en este momento y me escucharán posteriormente, todos tenemos la posibilidad de elevar nuestro espíritu a través de nuestro trabajo interior. Y todos podemos llegar a ser nuevamente esa luz que se une a la fuente. Entonces, por favor, la esperanza es plena y masiva. No hay nadie elegido. Todos estamos en un proceso. Continúo. Amadísimos hermanos, tendrán ustedes mente clara y una gran decisión en este conocimiento que se os otorga. Sabrán tomar resoluciones acertadas y de gran sabiduría ante las fuerzas opositoras que ya se han desencadenado en contra de este plan. Importante.
nosotros no estamos solos. Que eso siempre lo que se dice, ay, es que acá nos dejaron, nos tiraron, eso no volvieron a aparecer. Hay un plan cósmico, que ahí es donde todos estos mensajes de todos aquellos que son contactados es donde tenemos que unir la información, porque está diseminada. Hay un plan cósmico. Se están sucediendo cosas. El solo haberlos traído aquí ya implica un gran movimiento contrario para establecer fuerzas negativas que querrán llevarlos al fracaso, para desechar y desoír las verdaderas enseñanzas elevadas, que dan origen a la más alta y sagrada elevación, que es la del espíritu. Si trabajan con amor, los opositores están condenados al fracaso. Si siguen las buenas reglas de conducta que han aprendido, serán protegidos. Si permanecen en la verdad, entonces es de vosotros el premio y la recompensa de vivir en un mundo mejor. Todos los sagrados principios que se le han entregado al hombre desde la preexistencia deberán permanecer en él y ustedes. Los hombres de buena voluntad y clara conciencia lucharán por ello con las armas de la verdad y la justicia, siendo ya sabedores de estas, amparados y protegidos por las fuerzas universales del amor que solo manejan los grandes logos solares y miembros de las jerarquías planetarias. Sed, pues, vosotros, sembradores de la buena semilla, preparad vuestros hermanos dando la paciencia y sabiduría las informaciones. Preparadlos por grupos o individualmente según vuestro acertado parecer. Diseminad la semilla, buscad buenos campos. Pero si no fuere así, entonces id al campo y habladle al buen hombre de la tierra y al obrero. Mira lo importante, porque normalmente en estos grupos es el que tiene plata, es que usted sí estudió, es que usted sí sabe sobre este tema y tiene que pasar no sé cuántos cursos y rituales y cosas para acceder al conocimiento. Y ahí hago claridad que a mi papá sí le dijeron, el conocimiento es de acceso total de toda la humanidad y nadie tiene la potestad en este planeta para negársela a otro ser humano. Buscad diligentemente a los que saben escuchar e iréis a donde os llamen. No miraréis sus ropas o moradas, solo medirán sus deseos de saber y entregaréis la información sin añadir o quitar nada de cómo es entregada. Eso es importante, por eso procuro leer los mensajes y los textos que papá tiene, porque obviamente es mejor al pie de la letra el conocimiento. Ya después uno podrá dar sus hipótesis, pero así tiene que llegar al mundo. Entonces, cuando ya se desvirtúa y hay una mezcla de una cantidad de cosas culturales, religiosas y mesiánicas, atiendan, ojo, con buen criterio de enseñanza que os cobija a todos el firme deseo de propagar la verdad y en su efecto, ceñid los lomos y dad solo lo que se os ha dado y si dais más, que sea en franco deseo de expresar en su más variada gama, solamente la verdad. O sea, si yo ya necesito una información, es deber cósmico otorgársela a otro ser. No se la puedo negar. Nuestras naves están llevando a cabo sistemáticamente prudentes apariciones en los espacios aéreos de todas las naciones, especialmente aquellas que por su llamado talento tecnológico, científico y también militar, es menester que nos observen. Nosotros lo hemos hecho por mucho tiempo para crear una clara idea de lo que nos proponemos para vuestro mundo y sus moradores. La irresponsabilidad de los gobiernos terrestres se ha hecho patética al ordenar a los pilotos de sus fuerzas aéreas atacar nuestras espacionaves parásitas, tan pronto como sean detectadas por sus radares. Esto entraña un grave peligro para las tripulaciones de vuestros navíos, pues su imprudencia al acercarse a nuestro campo gravitacional surte efectos en los motores y aparatos de mando, descontrolándolos totalmente. Así, ya algunos han perdido sus vidas por su acentuada estupidez e imprudencia. No aparecen entender que la orden que tenemos de no hacer daño a ninguno de sus navíos es clara. De no ser así, ya deberíamos haber destruido no menos de un centenar de sus aviones. Sabemos también que muchos grandes jefes militares y científicos han sido silenciados, sobre pretexto de poner en peligro la seguridad de sus países y gobiernos al hacer declaración al público. Este ha sido otro gravísimo error de esos gobiernos.
si tuviéramos pretensiones de dominio o de colonización de vuestro planeta, se habría efectuado hace 300 años, cuando sus moradores no hubieran podido ofrecer ninguna resistencia a nuestras naves y tripulantes. Aún ahora, no sería difícil realizar. Esta fase es alternativa. Seguiremos haciendo apariciones en todas las latitudes, aterrizajes, contactos cada vez más frecuentes, según lo establecido. Y ustedes tendrán a su cargo y responsabilidad la divulgación y preparación de las gentes en todo el territorio de sus respectivos países. Esta preparación, divulgando toda la información posible por todos los medios que pudieran disponer, esto es, programas radiales, televisión, prensa, conferencias, reuniones, charlas individuales y de grupos, folletos, etc. Esta labor es dura y difícil, puesto que solo dispondrán de sus propios recursos y tiempo. Además, tendrán en su contra las fuerzas de quienes no han tomado en serio este asunto y las oscuras maquinaciones de grandes poderes que se han desatado de vuestro planeta, obstaculizando, creando dudas y atacando a sus propagadores, ustedes, y en muchos casos, utilizando a los hombres débiles de espíritu y de mente, oponiéndolos en contra de lo ya establecido. Este factor será el arma más poderosa con que cuenta el enemigo de los grandes propósitos de las jerarquías planetarias para el desarrollo del plan evolutivo para nuestro planeta. Estos hombres deberéis de conocerlos bien. Ellos son instrumento inconsciente de esa poderosa organización. Se valen de su frágil mente y espíritu para divulgar falsos rumores y postulados que solo traen desconocimiento e incertidumbre a los corazones. Estad, pues, alerta. Conocedlos con vuestro sabio proceder y discernimiento y no os dejéis llevar por vientos ajenos de doctrina, que no sea la de elevar vuestras mentes y espíritus, en donde la suprema verdad y única fuente de conocimiento hace que los hombres obren siempre con equidad, rectitud y justicia, amparados por el gobierno universal del amor, el cual todos los hombres, hablo del hombre universal, reciben para su propia evolución esta vibración absoluta para lograr la paz y la justicia que impera ya en otros mundos y que deberá triunfar con vuestra ayuda en este vuestro planeta. Cuando se llegó a la conclusión, después de muchos años de observación y análisis de vuestro mundo, de que sus moradores deberían tener ayuda para avanzar en la escala evolutiva cósmica, hubo pues un momento en que por las informaciones escogidas, parecía que las conclusiones finales, después de haber visto la ferocidad con que los hombres hacían continuamente la guerra, de cómo incendiaban inmisericordiosamente las ciudades con bombas, destrucciones inauditas, torturas de hombres, mujeres y niños, en la forma indiferente en que los gobiernos y líderes espirituales veían morir niños de hambre, tanto en tiempos de guerra como de paz. La conclusión fue esta cruda, terrible verdad. Los habitantes de la Tierra eran incorregibles, a excepción de unos pocos, unos bárbaros carniceros desde lo más profundo de su espíritu. Sin embargo, por labor de unos pocos, la Tierra se vería favorecida a recibir ayuda para combatir eficazmente a los inescrupulosos buscadores de riqueza y poder que, amparados por las fuerzas de que os hablé, sacaban buen provecho, llevando a cimas de caos y violencia a todos los hombres y en muchas oportunidades a sus mismos hermanos. No desconocemos la fuerza del enemigo. Sabemos en qué casos y con qué armas se ha especializado en luchar. Y para este tiempo, para el enemigo, se les está cerrando el círculo. Él lo sabe y en su desesperado intento por sobrevivir, llevará al mundo y sus moradores a una gran contienda final, conjuntamente con sus abanderados, que serán pueblos, tribus enteras, que en su afán de dominio no será sino una desenfrenada carrera a su propia destrucción. Hemos llegado a la fase 3. Está caracterizada por ayuda directa a muchos hombres para darles instrucción. Esta preparación entraña en muchos casos la evacuación de estas personas de este planeta hacia un lugar especial en donde se formará e instruirá con una nueva conciencia para posteriormente dirigir a sus propios hermanos de la Tierra. Estos hombres son los que por sus valores
y valor en trabajar por el bien del mundo son elegidos para esta gran obra. Estas desapariciones de vuestro planeta ya empezaron. Con vuestra ayuda en este despertar, seguramente muchos hombres vislumbrarán este mundo futuro y podrán ser factores importantísimos en esta contienda en que estas dos fuerzas, bien y mal, están entrelazadas en una continua lucha por prevalecer. A todas las personas que hayan sido concientizadas en estas fases anteriores, se les dará instrucción telepática frecuentemente. Se buscará, pues, a estas personas diligentemente. En muchos casos, se efectuarán contactos personales, habrá proyecciones dimensionales y recibirán ayuda y fortaleza espiritual. En este proceder está la llave del futuro de vuestro planeta. Vuestro hermano Krishnamurti, de la Hermandad Cósmica Solar perteneciente a las Pleiades. En esto, Eric, hay que aclarar que a mi papá fue muy claramente específico el hecho de anunciarle que hay otra fuerza y que es extraterrestre y que se había enquistado en nosotros sin que nos diéramos cuenta, precisamente por ese ego del hombre que somos los únicos en el universo y que estaba acá haciendo de las suyas y mirando cómo nos llevaba a la destrucción y a la guerra y a esa desesperanza y al dolor y al sufrimiento, que ya después la podemos entender a través de todos estos años que estamos hablando de la fuerza reptiliana y de los grises, de Zeta Reticuli, que ya es claro para nosotros en muchos abducciones, porque ellos se han hecho abducciones donde se llevan la gente o la desaparecen. Entonces realmente es un llamado también al ser humano a que no vea que eso que está pasando negativamente es afuera, sino que también nos compete desde adentro. Y son todas las emociones que no hemos podido trabajar y toda la emocionalidad que nos trae tristeza, dolor y sufrimiento por falta de conocimiento. Si nosotros tuviéramos presente el porqué de las situaciones que nos suceden en experiencia en esta vida, podríamos transformarlas, transmutarlas en positivo, porque las entenderíamos. Y allí el dolor y el sufrimiento no existiría. Correcto. Yo digo, y siempre he pensado eso mismo que usted está haciendo ese comentario. Yo creo que es un mensaje pues bastante bello. Cómo ellos nunca toman como decir una represalia. O sea, nosotros les disparamos porque, bueno, digo nosotros porque somos seres humanos, pero digamos la milicia militar, que ya hay varios videos que se han dado a la luz pública, donde se ve donde le disparan. Y uno muchas veces se pone a pensar, qué grandes que son, qué espíritu, que ellos no den vuelta y los hagan hasta desaparecer, o sea, con un rayo, o les apagan, qué sé yo, la Claro. nave, los motores, por decirlo así, como ellos mismos los decían. Entonces yo siento de que muchas veces hay que dejar ese egoísmo, ese poder por el dinero, que al final del tiempo, pues no va a llegar a hacer nada lo que va a hacer el dinero y va a valer más la parte espiritual, que es lo que hemos hablado mucho acá en Dimensiones Paralelas, la parte espiritual. Se ha dado mucho el cambio a la parte espiritual, porque estamos viendo grandes cambios en el mundo. Entonces nosotros sabemos de que ellos también nos están ayudando por ahí un poquito. Entonces es pues bastante lamentable, Dayaini, cómo se ve el egoísmo en el ser humano, y ver cómo los maltratamos. Podemos utilizar esa palabra, cómo maltratamos a ellos por cuestiones mínimas, ¿verdad? Que sería mucho de qué lamentarnos, y más bien deberíamos de aprovechar más esa situación en todos nosotros, en todos los seres humanos, Dayaini. Sí, Eric, eso es súper importante porque al sistema y a la Matrix lo único que le interesa es contaminarnos, densificarnos a través de todo, porque nos envenenan a través de los cielos, el agua, todos los alimentos, pero también envenenar nuestra mente, nuestra psiquis, y a través de hacernos creer que estamos separados y que no hacemos parte del planeta y que estamos separados por países, por religiones, por idiosincrasias, por culturas, cuando somos uno solo. Y ahí es donde debemos estar atentos, porque vemos a las demás personas como un espejo. Entonces, por eso todos, absolutamente todos los seres en su estado en que están en este momento en esos cambios interiores también y de transmutación, y es respetable donde se encuentren Claro, en sus claro, caminos. Y a través de ese claro. respeto es que empieza la luz en uno mismo. Hay algo que quisiera compartirles, que lo he tocado en otras entrevistas y quisiera hacer como ahondar sobre este tema, porque
como sabemos que está la otra fuerza, y eso ha sido muy claro, ellos, los hermanos mayores, no intervienen en las leyes del planeta, ni en la evolución específica del mismo hombre, porque ellos atienden precisamente a esas leyes y no intervienen. Y tenemos el libre albedrío. Ellos le dijeron a mi papá que la única manera que ellos pudieran intervenir en una tercera guerra mundial, en un desastre, y ayuda para el ser humano es a través de una petición global y masiva de los seres, porque ellos respetan que nosotros tenemos presidentes y que ellos son nuestros voceros y por eso ellos se comunican son con los gobiernos. Correcto. Y me parece importante y quisiera leer el manifiesto universal que papá escribió y en sus últimos años él trató de divulgar al máximo para que todos tengamos la posibilidad de saber cómo acceder, porque hay esas preguntas dentro de las entrevistas y la gente que me ha escrito, ¿qué hago? ¿Cómo hago para pedir por todos? Porque finalmente esto no es pedir por unos pocos, sino estamos pidiendo por la humanidad. Entonces Correcto. quiero compartírselos. Adelante, Manifiesto sí. universal. Nosotros, los hijos de esta tierra, nos hemos unido a través de este manifiesto para dar a conocer nuestra posición oficial sobre lo que está sucediendo actualmente en el mundo a todas las entidades gubernamentales y privadas, religiosas, políticas, económicas y sociales, centros de investigación oficiales y privados del conocimiento fenómeno OVNI, objetos voladores no identificados, y a las diferentes organizaciones extraterrestres para unir nuestros esfuerzos en un llamado a la cordura, en estos tiempos en que la raza humana camina hacia su destrucción, en que se han puesto en peligro los reales valores del espíritu, en que entidades pacifistas y protectoras del medio ambiente nos han dado avisos bien fundamentados sobre el rompimiento del equilibrio natural del planeta, que están bien instalados en nuestro mundo con túneles. Espérame que aquí hubo un pequeñísimo corte de la información. Aquí se me corrió una hoja. Espérame, la localizo. Acá. Ok. En esta oscura y peligrosa hora se ha podido comprobar que seres conocidos como grises, procedentes del espacio exterior de las estrellas, llamadas Rigel y del sistema estelar Zeta Reticuli en la constelación de Orión, han celebrado un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para intercambiar tecnología y ciencia a cambio de ofrecer un permiso a estos seres para realizar pruebas de tipo genético, mutilación y experimentos con animales, hibridación con mujeres de este país, incumpliendo el mencionado acuerdo. Los EVES, entidad biológica extraterrestre, han extendido su campo de operaciones hasta todos los países del mundo, en donde han salido perjudicados cientos de mujeres, quedando algunas de ellas traumatizadas para siempre. Sí, los extraterrestres invasores, en alianza con las fuerzas ocultas de nuestro planeta, pretenden instaurar un nuevo orden mundial, proceso que ya se inició con la introducción de un pequeño chip en por lo menos 3 o 4 sitios del cuerpo humano y la creación de clones para mantener bajo un estricto control a las personas designadas por ellos como peligrosas y para obtener en poco tiempo un ejército de cuasi robots humanos. Estamos a merced de los llamados Bilderberg, colegiado de personas terrestres que controlan la política y la economía mundial. La Sociedad de los Bilderberg fue fundada en mayo de 1954 con grupos de millonarios influyentes en el mundo. Estos proponen un nuevo orden mundial. 500 individuos muy ricos han sido seleccionados para esta particular organización. Y los trilaterales, colegiado integrado de personas muy importantes a nivel mundial y miembros de la masonería. La comisión trilateral que existe de los años 50 y ha sido llamada también Consejo de Relaciones Exteriores, tiene una intercomunicación con los grises, los Illuminati. Los Iluminados fueron constituidos como grupo secreto el día 1 de mayo de 1776 con personajes especialmente elegidos. También están vinculados a las otras dos anteriores y aceptan y tratan por un nuevo orden mundial en el planeta. Es importante saber que entre estos personajes hay quienes pertenecen a las 3 organizaciones, que con otros organismos mundiales manejan los grandes movimientos políticos y económicos, incluyendo las religiones, y controlan la Tierra.
Para hacer frente a las anteriores situaciones, la humanidad tendría que unirse toda entera y acabar con nuestras guerras, con la explotación, la dominación y el marginamiento. Necesitaríamos cambiar todos los sistemas políticos, económicos, sociales y religiosos. Además, los modelos de la relación del hombre con el hombre, del hombre con la naturaleza y del hombre con el universo. Cambios que al sistema implantado por el poder y la ambición no les interesa ni lo permitirán. Aun si adicionalmente todos los países del planeta Tierra unieran su tecnología, seríamos incapaces de superar la de los extraterrestres. D. Esta vista de que todo tiende a empeorar, no podemos quedarnos sentados, cruzados de brazos e impotentes, esperando que los que tienen el control de la Tierra cambien de idea o de intenciones de un momento a otro, o que los CTs invasores se vayan ahora. Espérate, que se me perdió este pedacito acá, me quedó mal cruzado. Ay, espérame un segundito. Que se me perdió una hojita. Bueno, ahí les quedo pendiente esta porque no la imprimí, no me la imprimieron y se me cortó el D. Voy para el F. Okay. Por las anteriores razones, los hijos del planeta Tierra nos unimos a través del siguiente manifiesto por la paz y la libertad. Desconocemos que los Estados Unidos de Norteamérica y otras entidades u organizaciones políticas y o económicas y secretas se autodesignen representantes de toda la Tierra para realizar alianzas que los beneficien solo a ellos. Una representación válida tendría que ser aprobada abiertamente por todos. Los acuerdos tendrían que tener garantes que nos brinden seriedad y seguridad en su cumplimiento. Exigimos a todos los gobiernos y organizaciones que han ocultado información sobre este controvertido asunto, la liberen a la luz pública porque le pertenece a la humanidad. Rechazamos la intervención de los grises o rigelianos, zetarreticulianos y reptilianos que dan información al gobierno de Estados Unidos para manipular a otros gobiernos y personas en su afán de llegar a controlar todo el planeta con el anunciado nuevo orden mundial. En virtud de la solidaridad y basándonos en el amor universal, este manifiesto por la paz y la libertad invita también a los grises o rigelianos, zetarreticulianos o reptilianos a deponer sus acciones negativas en donde más bien por la vía del diálogo con nuestros científicos y organizaciones avanzadas puedan prestar ayuda voluntaria humanitaria para que estos, los grises o rigelianos, zetarreticulianos o reptilianos, puedan solucionar sus problemas. Solicitamos ayuda urgente de nuestros hermanos extraterrestres espirituales de las Pléyades, no solo para solucionar el asunto de los extraterrestres invasores, sino para nuestros asuntos internos, ya que no es ningún secreto que estamos sentados en un polvorín y que en cualquier momento, en razón de la situación política que se tiene en el Medio Oriente, una guerra con impredecibles consecuencias puede llevar a la Tierra con imparcialidad y profundos conocimientos sobre la preservación de su vida. Depositamos en ellos nuestra confianza, ponemos en sus manos las decisiones que sean necesarias de tomar. Es nuestra esperanza erradicar las guerras y las injusticias, respetar los derechos humanos, superar las enfermedades con nuevas aplicaciones científicas, ampliar expectativas de vida mejorando la calidad, ofrecer a cada persona un trabajo decente y digno, ofrecer a los niños y a los ancianos las condiciones que necesitan para vivir sanos y sin vejaciones, y que todos los gobiernos del mundo se ciñan de manera especial a las labores de gobernar para el beneficio justo e igualitario de todos los ciudadanos. Los seres de la Tierra pertenecientes a todas las razas y países del mundo que suscribimos este manifiesto con el propósito de legitimarlo, nos unimos durante 15 minutos desde todos los lugares de la Tierra. Mi papá en ese entonces proponía todos los días, pero en especial los 21 de cada mes a las 12 del día, Greenwich, a partir del 21 de marzo del 2004, mediante la siguiente consigna. SOS por el planeta Tierra y la verdad. Pedimos ayuda a la gran hermandad cósmica solar. Quería compartirlos porque papá escribió esto y lo empezó a difundir a donde quiera que él iba, con la intención de dar un amplio reconocimiento a esa necesidad de solicitar ayuda desde la individualidad para que se vuelva colectiva y puedan ellos intervenir en estas acciones negativas en el planeta.
Claro, qué interesante este mensaje, sobre todo del 21 de cada mes al mediodía, decirlo así. Es Sí. algo muy interesante. Ahora, no sé si tiene tal vez alguna conexión de toda esta información que él recabó, si tiene algo que ver en la relación cuando a él lo llevaron a Estados Unidos a hablar con el polígrafo y todas estas detectores de mentiras y todas las pruebas que a él hicieron. Él tal vez pudo haber cogido alguna información cuando él estuvo allá en Estados Unidos que le hicieron todas estas pruebas, o eso vino después de él ser llevado allá a Washington. Bueno, eso sucedió después de los contactos y vinieron los hombres de negro, llegaron a la oficina por papá y le dijeron que si los acompañaban a Washington. Mi papá dijo que claro, Correcto. y se los llevaron Sí. también, lo sacaron del país, él no llevaba documentos, nada. Él pensaba que había pasado como 5 horas más o menos y resulta que fueron como 5 días que se los llevaron del país, Ujú. donde a mi papá le hicieron pruebas de pentotal sódico, regresión en 5.º grado y obviamente con la intención del gobierno saber qué información tenía papá y qué le habían dicho estos seres extraterrestres. Más adelante él conoció a la enfermera y las personas que lo atendieron y estuvieron en esa reunión, pues, para saber qué le habían dicho a papá. Y él sí solicitó a Estados Unidos que le dieran los resultados de esa ida a Estados Unidos. Y Correcto. nunca tuvimos, digamos, de cuerpo físico, por decirlo de alguna manera, un resultado sobre el tema. Se lo llevaron, hablaron sobre la información, le hicieron todas las pruebas a ver si estaba diciendo la verdad y lo devolvieron. Eso también es interesante porque no se lo llevaron y no lo desaparecieron, absolutamente nada, lo estudiaron. Me imagino que allá él hablaría otro tipo de información a través de la hipnosis, la dejaría para los gobiernos, Correcto. supongo yo que habría algún mensaje también para ellos a través de él. Y tenemos una carta reciente que a través de una prima que se encuentra en Estados Unidos solicitó a la CIA la desclasificación del caso de mi papá, Correcto. acogiéndose a la ley de desclasificación de todos estos temas en el mundo, pero le respondieron que ese caso en particular se encontraba aún clasificado y que no podían ni desmentir ni decir qué habría pasado en ese momento en que se lo habían llevado para Estados Unidos. Sí, sí, Lupita, sí te estoy escuchando, sí estoy leyendo los mensajes, entonces, Lupita me está haciendo la confirmación que sí estoy leyendo los mensajes, y sí, sí los estoy leyendo. Dayaini, qué interesante sería para nosotros, para Dimensiones Paralelas y para todas las personas que Se ahorita, cortó, no te estoy, Eric, no te par- escuché. Ah, la parte del metal sería muy importante de la nave que encontraron pues los estudiantes. ay, ok, bueno, mira, esa es una historia bien particular también en los Sería muy 70. importante para nosotros y usted tal vez lo puede mostrar por ahí. Sí, mira, nosotros tenemos un fragmento de un ovni que lo dejó Correcto. una nave acá en la Universidad Nacional en Bogotá y unos chicos vieron, estaba lloviendo y vieron la nave y vieron que les ocurría como algunas cosas de la nave y ya después corrieron a ese lugar y encontraron este fragmento. Voy a tratar de acercarlo porque no sé qué tanto lo puedan ver. Este Ok, fragmento era más sí, grande, ahí, inclusive ahí, perfecto. hubo un corte y se lo llevaron también a Estados Unidos para su examen acerca de los materiales que tenía este pedazo de ovni. Y obviamente encontraron que varios de ellos no se encuentran en la tabla periódica. Wow, Entonces, evidentemente, sí, evidencia ese tema. Estamos por volver a traer los nuevos informes a esta época, también buscando un estudio sobre este metal y próximamente cuando los tengamos, avalado por una universidad, los sacaremos al público también. excelente, Dayaini. Yo creo que ha sido pues un tema amplio de todo este homenaje a su padre, don Enrique. Y de antemano yo quiero agradecerle. Vamos a hacer otra entrevista. Hoy tuvimos todas las dificultades del mundo, pero sin lugar a dudas pudimos Sí. sobrellevar, ¿verdad? Bueno, no, Lupita no pudo conectarse con nosotros,
pero nosotros terminamos de hacer la entrevista. Yo creo que es lo más importante de que las personas reciban el mensaje que ustedes tienen, digamos, para nosotros, tanto como para Costa Rica, para todo el mundo, porque Dimensiones Paralelas, pues es Claro que sí. escuchado a través de todas las redes sociales. Y vamos a dejarlo pendiente para una segunda entrevista, si le parece, Dayaini. Y bueno, muy lamentablemente, ¿verdad? Todo esto que ha pasado. Claro que sí, Eric, súper encantada. Les voy a mostrar como las portadas de los dos libros que escribió papá, que Excelente. son Mi Gran Alborada Humana. No se encuentran ya en publicaciones. Estaremos en la página de Telurión y en el canal de YouTube y de Facebook subiendo los audiolibros de esta información que papá dejó consignada en estos dos libros que alcanzó a escribir. Excelente. Bueno, vamos a hablar un poquito en la segunda entrevista sobre estos dos libros, si te parece, y nos vamos a poner de acuerdo en días posteriores para terminar bien la segunda entrevista. Y lo importante es que sí pudimos terminar por lo menos la entrevista, ¿verdad? Y el mensaje está Claro. ahí. Y muchas personas acá de Costa Rica estaban esperando pues esta entrevista. Y quiero agradecerte de parte de Lupita, de Dimensiones Paralelas y de todo el grupo por este ratito y sobre todo tener paciencia por los problemas que tuvimos en Internet. Claro que sí, Eric y Lupita, muchísimas gracias, porque es muy importante tener un espacio donde sea escuchada esa voz que lleva toda esta información que le dieron al mundo, y que pues obviamente hasta donde mi papá tuvo en su época las posibilidades de difundir y de publicar, pues llegó a las personas, pero hay nuevas generaciones que es importante que sepan sobre esta información. Tenemos mucha información que está en los libros. Estaremos hablando de la profecía del país del norte del sur, que es muy importante. También era la síntesis evolutiva, algunos mensajes de algunos de los maestros extraterrestres que son de importancia, que estaremos compartiendo, así como la lógica de la lógica, que es una información muy importante y valiosa para el mundo. No sin antes también decirles que yo creo que ya pasamos esa fase de, del hecho de que solo estemos buscando el avistamiento y el fenómeno y debemos ya centrarnos realmente en cuáles son esos mensajes que le han dado a tantos contactados en el planeta. Ahí es donde está el real interés e importancia de estas experiencias. Ya sobrepasamos, ya todos hemos visto naves, videos, millones de videos hay en YouTube y ya sabemos cómo son, si altos, si insectoides, si reptiloides, lo que sea, ya superemos eso, que ya pasó, ya es de común para nosotros y centrémonos realmente en esa información que ahí es donde nos están diciendo qué es lo que está pasando, qué se deviene para el planeta y de qué manera nosotros podemos aportar para que esas cosas no pasen. Porque a papá le dieron unas profecías y todo el mundo está esperando, ay, no, eso es que mentira tan grande, eso no pasó. Pues gracias a Dios, Sí, por favor. O sea, el gracias cambio a del Dios. pensamiento es el que hace que estas cosas no se sucedan y para eso son las profecías, para evitarlas. Entonces, por favor, Exactamente. tenemos que ampliar nuestra mente y nuestro pensamiento en positivo para todo el planeta. Muchísimas gracias. Correcto, no hay que señalar y siempre tirarle, porque eso es lo que pasa. Alguien dice algo de una profecía y estamos así como apuntándole con el arma para ver si pasa o no pasa, faltan 10 minutos, no va a pasar la profecía y al otro día en las redes sociales, o sea, lo enterramos vivo. Para mí también es lo más importante es que no se cumplan, o sea, imagínense una de las últimas profecías que diga se murieron 10,000 personas, o sea, sería muy lastimosamente porque todos tenemos familia, todos tenemos hijos y yo creo que ahí eso es lo que vale, todos estar en armonía y unidos. Dayaini, entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Dimensiones Paralelas. Si usted gusta, se despide aquí de todos en Dimensiones Paralelas y después vamos a apagar los computadores, los celulares, porque yo no tengo acceso directo para cortar la entrevista. Entonces tendríamos que apagar el equipo para salir de la transmisión, ¿verdad? Perfecto. Un saludo a todas las personas del mundo que nos están escuchando. Espero que sea esta información muy, muy importante para ustedes, que llegue como una luz de esperanza también para todos. Y bueno, estar pendiente en mis redes sociales. Estoy en Telurión en el canal de YouTube, en Facebook. En Twitter me consiguen como @daillita y me pueden escribir al mail castillo.dailla@gmail.
procuraré contestar todas sus preguntas y recibir sus mensajes. Claro que sí, sobre todo para más entrevistas y seguir con todos estos bellos mensajes, sin lugar a dudas. Entonces, muchísimas gracias y estamos en contacto. Ok, muchas gracias. Un excelente día para todos. Gracias, buenas tardes. Bye.